Luego de los asesinatos del alcalde de San Miguel Totolapan Guerrero, Conrado Mendoza, y la diputada local en Morelos, Gabriela Marín, suman un total de 60 servidores públicos municipales, entre ellos 18 alcaldes, 31 regidores y 11 síndicos, así como 8 legisladores asesinados en el país en lo que va del actual gobierno federal. Esto lo informó la consultora Etelect, a cuyo director tengo en la línea telefónica. Él es Rubén Salazar, con quien hemos platicado aquí en el programa muchas veces. Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pascal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, pues nuevamente se pone de manifiesto pues la inseguridad en la que tienen que trabajar pues de entrada los presidentes municipales, pero también muchos otros servidores públicos y representantes. Así es correcto, Pascal. De hecho, esta cifra que comentabas, estos 60 ediles que han sido asesinados, incluyendo este caso desafortunado que se presentó ayer en San Miguel Totolapan, esta cifra ya de 60 ediles, es una cifra 25% mayor a la que se registró en todo el sexenio de Felipe Calderón. Caray. Y esto pues nos habla de que muchas cosas no están funcionando en esta estrategia de seguridad, ya no se diga solo en el tema de políticos, sino en general en términos de toda esta violencia homicida, ¿no?, perpetrada por grupos de la delincuencia, que fue el caso de ayer. Me parece que también Ricardo Mejía Verdeja ya lo confirmó el día de hoy, un grupo delictivo denominado Los Tequileros, quien presuntamente es el presunto responsable más bien de este atentado en contra del alcalde Conrado Mendoza, de un exalcalde que era su señor padre, y también por lo menos de otro militante del mismo partido al que estaba afiliado este alcalde, que ya pudimos confirmar que también perdió la vida el día de ayer en este atentado. Y me parece que aquí hay un aspecto adicional que hay que tomar en cuenta, Pascal. Nosotros lo alertamos a nuestros clientes, sobre todo para resguardar sus cadenas de suministro, sus activos, a su personal en situaciones o regiones de alta violencia, sobre todo perpetrada por grupos delictivos, en función de estas filtraciones de documentos de Sedena que dan cuenta precisamente de presuntos vínculos de grupos delictivos, sobre todo con autoridades locales, bueno, en general de los tres niveles, ¿no?, pero sobre todo autoridades locales, también algunas autoridades estatales, no solo con alcaldes, que fue el caso de un documento que revelaba presuntos vínculos de 20 exalcaldes del estado de Guerrero con grupos de la delincuencia, incluyendo este municipio de San Miguel Totolapan, puesto que nosotros pensamos que todas estas revelaciones pues finalmente están poniendo en manos de la delincuencia pues información muy sensible de a qué grupos están apoyando determinadas autoridades locales, y pensamos que en la medida en que estén apoyando pues a grupos rivales, esto genera incertidumbre para los grupos de la delincuencia, que puede derivar pues en ajustes de cuentas y en represalias sobre esas autoridades locales. No solamente alcaldes, nos preocupa que esto pues también pueda acelerar la violencia en contra de policías municipales que estén cooptadas por grupos rivales, incluso elementos de agencias federales como la Guardia Nacional. Hemos visto pues algunos de estos documentos filtrados por este grupo de Guacamaya, de Sedena, que pues están generando inteligencia en el ejército, pero pues todo esto ya se hizo público. Hemos visto que, por ejemplo, hay documentos que revelan que elementos de Guardia Nacional han sido cooptados por un grupo delictivo en Tamaulipas, incluso documentos que revelan que funcionarios de seguridad nombrados por el actual secretario de Gobernación cuando era gobernador de Tabasco también, en el caso de Veracruz igual, que se le dio acceso a un grupo delictivo rival al grupo de Jalisco. Entonces todo esto evidentemente que pone en manos de la delincuencia información muy importante de a quién está apoyando determinada autoridad, e incluso que pudiera esto en algunos casos revelarles que hay incluso la ruptura de pactos o que apoyan a grupos rivales. Por supuesto que genera y detona, desde nuestro punto de vista, Pascal, un riesgo muy alto, muy elevado, de que pueda incrementar esta situación el número de atentados contra autoridades de cualquier nivel. Sí, es un apunte muy importante el que haces, y a mí me lleva a una pregunta, tanto lo que tú acabas de decir, los datos que vienen en estas filtraciones de documentos, pero también lo que mencionaba el subsecretario de Seguridad en la mañana, que decía que el asunto de Totolapan era un conflicto de grupos delictivos. A ver, si la autoridad sabe
que hay alcaldes o cualquier otro servidor público que está involucrado con grupos delictivos, ¿por qué no actúa? Es decir, ¿por qué se queda en los documentos de inteligencia y no se actúa al respecto, ¿no? Es correcto, me parece que revela dos cosas muy relevantes, ¿no? Lo primero, lo que comentas, que a pesar de que el ejército está elaborando esta inteligencia, está desarrollando inteligencia sobre estos presuntos vínculos político-delictivos, pues esto no deriva en denuncias, no deriva en investigaciones, no deriva en detenciones, Sí. no deriva en sentencias, y en la medida en que esto no contribuya o no se coordine con otras instancias competentes, sobre todo en materia de procuración e impartición de justicia, y no se apliquen sanciones ejemplares, pues muy difícilmente vamos a evitar que estas conductas se repitan, Sí. y que incluso no solamente esto impida que se diluyan estos pactos político-delictivos, sino que incluso pues, esto derive o termine en actos de violencia tan bochornosos para el país, pero mucho más para la autoridad federal que pues celebra a diario el tener bajo control la situación de seguridad, y la verdad lo que ocurrió el día de ayer es una situación que refleja estos problemas de coordinación en materia de seguridad, no solamente entre el ejército y estas instancias de justicia. Yo diría que hay un problema de coordinación aún mayor, sobre todo con fiscalías de los estados, con gobiernos estatales. Es decir, lo que corresponde a delincuencia organizada, por ejemplo, también le toca investigarlo a la Fiscalía General de la República. Si hay delitos de fuego común, pues a las 32 fiscalías de los estados. Pero como bien lo comentas, es decir, más allá de lo que ha reflejado toda esta información de inteligencia, pues evidentemente lo que también se observa es que a partir de esa información pues no hay resultados en ningún sentido, ¿no? Y el ejército también expone por otro lado, el segundo punto relevante me parece, pues sus debilidades para evitar que sea infiltrado, para evitar que esta información caiga en manos incluso de grupos delictivos que la puedan emplear, pues para continuar con esta espiral de violencia que estamos observando. Pues sí, porque uno tendría que esperar, digo, se acaba de revelar lo de los funcionarios de seguridad pública de Tabasco involucrados, de acuerdo con la información de Sedena, es lo único que podemos decir, con un grupo delictivo, pues creo que lo procedente, no sé si en el tiempo que hemos estado al aire ha ocurrido algo, creo que no. Pero lo procedente sería, bueno, por lo menos separarlos de su cargo en lo que se investiga si es cierto, ¿no? Porque la fuente, pues no puede, digamos, no tomársele en cuenta, sino para qué realiza labor de inteligencia el ejército si esa información se va a quedar en un cajón donde un grupo de hackers llega y se la lleva. Es correcto, ¿no? Y me parece que también lo que refleja, pues, es esta problemática de impunidad, ¿no? Que sigue profundizándose en el país, de una profunda corrupción política también. Sí. Como bien lo señalas, pues si ya se tiene esta información, ¿por qué no se ha procedido a denunciar a estos funcionarios electos, en donde ya se tienen elementos de que sostienen vínculos o de que protegen o de que están cooptados por grupos delictivos? Y esto incluso hasta por la seguridad de ellos mismos, ¿no? Porque de otra manera quienes hacen justicia o quienes, digamos, toman en sus manos, ¿no?, esa facultad de hacer justicia a la mala, pues son los propios delincuentes. Entonces, esto deriva además en situaciones también que afectan a la propia ciudadanía, daños colaterales, otros funcionarios y personas que ayer perdieron la vida, policías del propio municipio. En fin, me parece que es un fiel reflejo, ¿no?, de la situación que guarda la estrategia de seguridad, del fracaso rotundo de esta estrategia, que se ve, me parece que en todos los indicadores, no solo en este que está presentando Etelect de violencia política, sino en general en términos de violencia homicida en todo el país, ¿no? Estamos hablando prácticamente de un alcalde asesinado cada 2 meses, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Comparado con, nada más el rubro de alcaldes, comparado con los gobiernos anteriores, ¿qué fue lo que sucedió? Pues mira, todavía en lo que se refiere a presidentes municipales, la cifra que tiene actualmente el gobierno de López Obrador pues es menor, ¿no?, en comparación a lo que se ha presentado en todos los últimos dos sexenios. Pero sí en comparación a los mismos periodos es una cifra 20% mayor, por ejemplo, en comparación con Peña, ¿no? Entonces, sí pensamos que todavía habrá que esperar lo que ocurra de aquí al proceso electoral del 2023-24, que es cuando suele acelerarse esta situación por los procesos de alternancia también, es decir, en la medida en que estos cambios o estas transformaciones a nivel político en el ámbito municipal generan incertidumbre a los grupos que reciben apoyo de X o Y autoridad,
puede desatar, evidentemente, represalias políticas en la medida en que pudiera perder el poder alguna autoridad que les brinda protección. Esto pensamos que sí, esta tendencia, como se observó en el proceso del 2017-18, tenderá a aumentar en la medida que se acerque este proceso electoral, pensamos sobre todo para el próximo año, pero ya las cifras que estamos observando ahora nos hablan o nos confirmarían precisamente de que esta tendencia va a la alza. Y es una situación que además se está concentrando en entidades del Pacífico mexicano, ¿no? Que esto es algo que también se observó con Peña Nieto, por ejemplo, con Felipe Calderón, toda esta violencia contra alcaldes estaba enquistada, donde se escenificaba el teatro de operaciones contra el narcotráfico, que eran entidades del norte del país, sobre todo Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Chihuahua, y el estado de Veracruz en aquel entonces. Recordarás que en ese entonces la estrategia pues, estaba muy enfocada contra los Zetas. Sí. Ahora está enfocada contra el cártel Jalisco y es ahí, y grupos aliados como este de los tequileros, en donde las reacciones o las represalias pues están observando por parte de estos grupos, no solo contra alcaldes, sino contra policías municipales principalmente y otro tipo de funcionarios designados, ¿no? Caray, oye, por último, aquí nos mencionó hace un momento el obispo emérito claro, sí. de la diócesis Chilpancingo-Chilapa en Guerrero, que pues la información que tiene es que el gobierno ha empeñado, las autoridades estatales han empeñado el crimen organizado, las alcaldías. ¿Tú qué información tienes al respecto? Es correcto, y de hecho no solo está ocurriendo en Guerrero. Yo te podría decir que es un fenómeno que está acelerando en otras entidades, incluso aquí en la Ciudad de México, en donde sí, lo que nosotros hemos observado, no necesariamente todo este control de la delincuencia organizada sobre estos territorios, la manera en cómo se han apropiado de diversos negocios, no solo ilícitos, sino incluso lícitos, que es el caso de Guerrero, por la propia permisividad, ¿no?, de las nuevas autoridades que han asumido el poder a nivel estatal, se expresa en atentados contra autoridades locales, ¿no?, como te decía, también sobre todo contra policías municipales, pero vaya, no necesariamente esto deriva en este tipo de atentados. Cuando esto ocurre es porque la situación se ha salido totalmente de control y porque la disputa, sí, me parece, desde este punto de vista, en el caso de Guerrero, no ha terminado por construir la hegemonía de algún grupo delictivo en esa entidad, que es lo que el presidente ha planteado en su narrativa como una manera de resolver el problema de violencia. La idea del presidente es construir de alguna manera una federación de cárteles y que haya un grupo dominante, ¿no?, en cada región o entidad para que la violencia termine, y la verdad es que esto no ha logrado ser así. Porque los cárteles no solo se pelean estados o municipios, se pelean regiones, se pelean corredores, que evidentemente abarcan a diversas entidades. Entonces esto es imposible desde la perspectiva como lo está planteando el presidente, y por eso también ahora lo que estamos observando con las alternancias es que muchos de estos poderes, que muy probablemente recibieron financiamiento de determinados grupos de la delincuencia, pues les están pagando el favor, ¿no? Y esto abre un reto mucho más mucho más importante para las autoridades de todos los niveles, porque podríamos decir que cada quien apoya un grupo delictivo, ¿no? Cada quien batea para su lado, no hay una coordinación o una estrategia centralizada que defina perfectamente cuáles son los objetivos de una estrategia de seguridad de Estado para poder combatir a la delincuencia, pues no solamente desde el punto de vista de la prevención en materia de seguridad o de la disuasión con un mayor envío de elementos de Guardia Nacional, sino, como bien lo comentabas, empleando las herramientas del sistema de justicia, es decir, si no se detiene a los responsables. Yo no digo que, como piensa el presidente, ¿no?, que se les asesine o se use la violencia letal, ¿no?, que se les detenga con inteligencia, no se les procesa judicialmente, pues va a ser muy difícil inhibir este tipo de conductas, Pascal. Entonces vamos a seguir en la misma espiral, y yo, lo que podría decirte es que tampoco estamos muy seguros de que el próximo gobierno, pensando en los candidatos que encabezan las encuestas, tengan la capacidad para resolver el problema si no se plantea una solución de Estado, ¿no? Es decir, ya sabemos que hay vínculos político-delictivos por todos lados. Lo que estamos conociendo a partir de estas filtraciones me parece que lo que exponen es un profundo problema de corrupción política, de narcopolítica,
y de impunidad, ¿no? Que si no lo resolvemos mediante un acuerdo nacional, un acuerdo de Estado, pues va a ser muy difícil que esto se traduzca en políticas públicas efectivas en la materia, ¿no? Pues sí, y como último apunte, pues ¿de qué sirve la inteligencia si no se usa, Exacto. si se queda guardada en el cajón esperando a que los Sí. hackers se la lleven? Pues Rubén, te agradezco mucho que nos hayas acompañado nuevamente en el programa. No, al contrario, Pascal, un abrazo. Gracias. Bueno, pues ahí está Rubén Salazar de la consultora Etelex.